Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Adiós a una posible amenaza de pandemia. China ha disipado las dudas sobre el aumento de casos de enfermedades respiratorias que ha desbordado hospitales y clínicas, señalando que se trata de un tipo de influenza común, luego que surgieran preocupaciones por un posible nuevo virus. Está Rusia aprovechándose de los migrantes de Asia Central para reforzar sus filas en la guerra contra Ucrania o para que trabajen en los territorios ocupados de ese país. La pregunta surge luego que muchas de estas personas se hayan visto obligadas a regresar a sus países de origen. Filipinas está luchando contra la contaminación por plásticos al reportar más de 9.000 toneladas de desechos por día que van directamente a ríos y mares, un problema al que se le suma la contaminación de los países vecinos. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en China, donde desde mediados de noviembre la alerta sanitaria se había elevado debido al drástico aumento de enfermedades respiratorias, principalmente en niños. Pero recientemente el gobierno rebajó la alarma, asegurando que se trata de un pico normal relacionado a la llegada del invierno y que no es un nuevo virus o situación similar a la de la pandemia de 2020. El informe es de Andrés Triviño. China da un parte de tranquilidad. Las autoridades sanitarias informaron que no hay razones para preocuparse por el aumento de infecciones respiratorias que incluyen neumonías fuertes, principalmente en niños. Además, desmienten la aparición de un nuevo virus. En el actual brote de enfermedades respiratorias, los síntomas reportados son comunes y a partir de ahora, los sistemas hospitalarios y de vigilancia chinos informan que las manifestaciones clínicas son causadas por patógenos conocidos en circulación, patógenos respiratorios que se tratan fácilmente con antibióticos. La OMS también descartó emitir alertas para las personas que viajen a China, además de recalcar que con la llegada del invierno es normal que las enfermedades respiratorias como la influenza aumenten, principalmente en las provincias del norte. El organismo de la ONU aprovechó para solicitar a China que otorgue información oportuna sobre el avance de las enfermedades respiratorias para evitar una situación similar a la de la pandemia del coronavirus, justo al conmemorar un año de la finalización de la política COVID-0, la cual ordenaba estrictas medidas de confinamiento durante casi 3 años. Es necesario hacer un buen trabajo en la prevención y el control de epidemias en lugares clave concurridos como escuelas, instituciones de cuidado infantil o residencias de ancianos, así como reducir el flujo de personas y visitas o aprovechar el papel de la medicina tradicional china y maximizar la recepción y estandarización del diagnóstico. Expertos sanitarios chinos aseguran que el brote respiratorio podría extenderse unas semanas más y que uno de los factores del aumento se debe a una brecha de inmunidad, producto de la disminución de anticuerpos en las personas debido a la reducción de interacciones sociales durante la política COVID-0. Rusia, al parecer, estaría detrás de inmigrantes de Asia Central para reforzar sus filas en la guerra en Ucrania o para trabajar en los territorios ocupados de ese país. Muchos inmigrantes que solían trabajar en Rusia aseguran que han tenido que regresar a casa para evitar ir a Ucrania. Otros han aceptado trabajar para Moscú en gran medida por altos salarios, beneficios sociales e incluso promesas de ciudadanía. De vuelta a casa en Kirguistán, Argen tiene 29 años. Ha sido expulsado de Rusia, oficialmente debido a irregularidades en sus papeles. Extraoficialmente, dice que se negó a reforzar las filas del ejército ruso. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, la policía rusa comenzó a verificar nuestra identificación constantemente. La gente era arrestada en la calle y se les preguntaba si iban a servir en el ejército o no. A algunos les ofrecieron dinero para alistarse y se fueron a la guerra, pero otros huyeron. No hay cifras exactas sobre cuántos trabajadores inmigrantes abandonaron Rusia. Algunos de los que lo hicieron dicen que las autoridades rusas los intimidaron para que fueran a Ucrania, ya sea para luchar o para trabajar en los territorios ocupados por Rusia, o si no, irían a prisión. Los países de Asia Central dependen económicamente de Rusia.
Unos 1,3 millones de trabajadores fueron a buscar trabajo allí a principios de 2023. No necesitan visa y muchos ya pueden hablar ruso. Trabajé en Rusia durante 10 años. Allí me pagaban bien. Si la guerra termina, podría volver a Rusia. Batir es un periodista uzbeco especializado en cuestiones migratorias. Dice que los inmigrantes son un blanco fácil para Moscú. En primer lugar, la propia Rusia tiene problemas con los derechos humanos y laborales. Nuestros inmigrantes no están preparados para lo que les espera cuando van al extranjero a trabajar. Aquellos que no necesariamente conocen el idioma ruso no conocerán sus derechos. Muchos no han estado en las grandes ciudades. Es más fácil engañarlos, aprovecharse de ellos. Y parece que Moscú tiene otras formas de atraer a los trabajadores, supuestamente ofreciendo salarios más altos o incluso prometiéndoles la ciudadanía rusa, si aceptan trabajar en territorios anexados. Aquí, en la capital de Kirguistán, todos los días circulan trenes expresos para todas las ciudades de Rusia. Una persona transgénero en Japón no solo se enfrenta a problemas comunes como conseguir trabajo o ser aceptado por la sociedad, sino que debe someterse a una serie de procedimientos quirúrgicos, incluyendo la esterilización, para conseguir un nuevo género legalmente. Sin embargo, este año el Tribunal Supremo de Japón declaró inconstitucional el requisito de esterilización a una persona transgénero, obligando al Parlamento a revisar la ley vigente desde 2004. A sus 35 años, Karen Yoda decidió ser mujer. Además de pasar por un proceso de terapia hormonal, cirugía de reasignación de sexo y de mama, también se sometió a un requisito sine qua non en Japón para cambiar de género: esterilizarse. Fue realmente difícil. El aspecto financiero fue un gran desafío debido a que los seguros médicos no cubren estos procedimientos. Tuve que pagar todo. Costó varios millones de yenes. Además, el proceso fue muy exigente físicamente. Las cirugías eran arriesgadas y enfrentar a tu familia y a amigos también. Japón es el único país del grupo de los 7 que no autoriza el matrimonio entre las personas homosexuales. Sin embargo, en la actualidad, la ley de trastorno de la identidad de género y casos especiales permite a los transgéneros obtener un nuevo género legalmente si sacrifican la posibilidad de ser padres. Antes solían operar a personas con discapacidad para evitar que tuvieran hijos en Japón, con el objetivo de que solo nacieran personas sanas en la sociedad. El país reconoce que esto fue un error. Actualmente nos están haciendo lo mismo. Para cambiar nuestro género debemos tener un cuerpo que no pueda tener hijos. Iwai Kazuho, quien desde temprana edad se negaba a usar el kimono de niña porque quería ser hombre, nunca aceptó hacerse la esterilización. Aunque me hice el tratamiento hormonal y la cirugía de senos, no he modificado mi género en el registro familiar. Porque estoy en contra de la ley japonesa y del requisito de extracción de ovarios. En octubre, el Tribunal Supremo de Japón declaró inconstitucional el requisito de esterilización a una persona transgénero. Esta decisión obliga al Parlamento a revisar la ley en vigencia y representa para los japoneses un primer paso hacia un futuro más inclusivo. La producción por plásticos es uno de los problemas más visibles en Filipinas, donde la población de 114 millones de personas, repartida en 7.000 islas, produce más de un tercio de toda la producción mundial. A esto se suma la contaminación de los países vecinos, que representa más del 70% de los residuos que se encuentran en las aguas que rodean Filipinas. Una ciudad tragada por montones de plástico. Con más de 13 millones de habitantes, Manila, la capital de Filipinas, produce más de 9.000 toneladas de residuos cada día. Y todo comienza en el mercado. No se ven bolsas de papel ni de tela por ninguna parte. En un país donde el 18% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, es más asequible comprar cantidades más pequeñas.
A los filipinos les gustan las cosas baratas. No tienen dinero para comprar al por mayor como en Occidente. Necesitan ahorrar dinero. El río Pasig, que atraviesa el corazón de Manila, es uno de los ríos más contaminados con plásticos del mundo. Ahora se ha convertido en un vertedero a cielo abierto. Cada temporada de tifones inunda las casas a lo largo de sus orillas, ya que la basura obstruye el sistema de drenaje. Michael Doce, el director de esta estación de bombeo en el sur de Manila, tuvo que encontrar nuevas formas de hacer frente a esta amenaza. Ahora tiene que recoger la basura del río. Pero dito, tingnan mo to. Nagkaklag yung mga basura. Oh, grabe palang basura, no? Oh. That's the garbage thrown by residents, 29 para itapon doon sa. Cuando es temporada de lluvias, operamos todos los días, llenando hasta 8 camiones en quizás 2 o 3 días. Los residuos plásticos aumentan cada año. Si el gobierno no hace nada, Manila flotará en la basura. En los últimos 2 años, el gobierno ha lanzado una campaña de limpieza sin precedentes, con más de 1 millón de toneladas de basura retiradas del río. Pero esto no es suficiente para evitar que la basura llegue al mar. Esta bahía de Manila, de 200 kilómetros, está ahora completamente desfigurada. Durante los últimos 2 meses, se han amontonado cientos de bolsas de basura en la playa. Los lugareños culpan al municipio por no enviar camiones a recoger la basura con regularidad. La comunidad recoge la basura con sus propias manos. Yo, un activista de basura cero, trabaja con recolectores, la última barrera que mantiene el plástico fuera del mar. Cada día, cada uno de ellos recoge alrededor de 20 kilos de plástico. Una vez que la basura está mojada, no se puede vender. Ya se ha vuelto difícil segregarlo porque está contaminado y puede traer todo tipo de peligros para la salud de los aldeanos. Todo tipo de enfermedades, leptospirosis, tifoidea. Lahat po ng sakit, leptospirosis, typhoid. Es doloroso ver eso, está tan sucio. La gente solía nadar aquí. Por ahora no existe ninguna tecnología para limpiar los microplásticos de los mares y océanos. Según estimaciones del Parlamento Europeo, en 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Y para el cierre les dejo este dato. Singapur tiene 4 idiomas oficiales. El inglés es hablado por el 36,9% de la población. Le sigue el mandarín, que lo habla un 34,9%. En tercer lugar está el malayo, hablado por el 10,7% y es el único idioma nacional. Y el cuarto es el tamil, que es hablado por un 3,3% de los habitantes. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a dejar sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Hasta pronto.